Una historia, un buen momento, una trayectoria, un personaje. La radio detiene su ritmo y te invita a disfrutar una conversación de calidad. Grandes reportajes de Punto 11. Pero qué lujo tenemos en esta mañana llena de radio, señoras y señores. Una voz que acompañó a tantas familias de la República Argentina. Encender la radio y escuchar a Blanquita Rossi era como conectarse con buena energía, con información, con alguien que te iba a dar los secretos de cómo sacar la mancha de una camisa o cómo se preparaba determinado plato, incluso hablar de libros. Blanca es una gran lectora. ¿Qué es de la vida de Blanca Rossi? Le dije a Maru, buscá a la Blanquita que queremos hablar con ella. Señoras y señores, vamos a recibirla como ella se merece. Estos aplausos son para ti, querida Blanca. ¡Buen día! Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, quiero decirte públicamente que te extraño, Blanca. Es que fueron muchos años, Cristian, porque no solo era la voz de Blanca, sino que también de Cristian, desde Altagracia, dándonos toda la información. Y creo, Cristian, si no me equivoco, que vos estabas antes de que viniera Mario dando noticias de Altagracia, ¿no es así? Vos sabés que a mí me lleva, en realidad me lleva Luis Luque en los 90. Él estaba los sábados a la mañana, pero Mario y Ronnie, ustedes estaban en LB2. Y tuve un pequeño paso, no estuve ahí. Después yo entro, me lleva Ronnie. Yo entro en el 95. Vos ya estabas, Blanca. Y aprovecho para hacerte la primera pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste a Mario? Que incluso sé que ahí hubo una discusión, ¿no? Porque Mario te dijo, haga esto, y vos le dijiste, no. ¿Qué pasó, Blanca? Yo la primera vez que hablé con Mario fue el 4 de marzo de 1985. Ahí empecé, porque Mario ya había empezado en diciembre del año anterior, y yo estaba con licencia por maternidad. Empiezo justo ese mismo 10 de diciembre, pero ya estaba organizado el equipo y había salido al aire. Así que ahí lo vi, sí, pero mi primera conversación como integrante del equipo, cuando se va Mercedes Pérez, ella de licencia por maternidad, ahí es la primera vez que hablamos con Mario, nos pusimos de acuerdo cuál era el método de su programa, aunque yo lo había escuchado, pero sí, mi primer encuentro fue un poquito duro. ¿Cómo fue? Porque tengo entendido, lo contaste vos, Blanca, te pidió que hicieras el café, algo así. Claro, en ese entonces nosotros estábamos en la vieja LB3, en Colón 119. Y ahí era un edificio de oficinas. Y entonces estaba toda la radio, habían sido oficinas adecuadas a la radio, y saliendo por un pasillo hacia lo que fuera la salida, las escaleras de salida, estaba la cocina. Y entonces a estos hacían café. Y a mí me habían pintado en esos 2 o 3 meses que estuve sin empezar el programa, que Mario era terrible, que había dicho cosas, que con los periodistas, que esto, que nada de mate, que las hojas, que todo orden, y que era muy celoso de cada actividad. Entonces él agarra y viene y dice, ay, Blanca, dice, ¿podría hacer un café? Y yo le dije, no, a mí acá me dijeron que estoy para trabajar con usted como locutora, yo no hago café. Oh, muy bien, me dijo. Mi primer encuentro con mi jefe, que fueron después de 20 y pico de años, así que mi primer encuentro fue ese. Pero era todo porque yo no tenía ningún problema. Claro, era todo lo que te habían dicho antes, Blanca. Sí, yo no sé si vos sabías, después cuando viniste, todas las anécdotas que se contaban sobre esa historia de Mario, ese mito de que Mario era un cuco. Bueno, a mí era un tipo, sí le gustaba. Contale cómo era, porque a mí me paraban en la calle para decirme, ay, cómo debe ser trabajar con Mario, y ya te voy a contar la primera vez que lo vi. Pero contalo vos, Blanca. Era muy celoso del programa. Él le gustaba que nosotros estuviéramos atentos permanentemente. No te cuento con el advenimiento de los celulares. Él dijo, los celulares acá no, porque además él no tenía. Él dijo, no tengo celular.
pero en serio, no era mentira, no era por la galería. Y no tenía celular, entonces yo llevaba mi celular y lo dejaba afuera del estudio en la cartera. Y cuando tenía que ver algo, iba. No, y esas cosas, él era celoso que estuviéramos atentos. Y no, nada de leer mucho el diario, vos tenías tiempo de leerlo antes, o alguna revista sí teníamos material para el programa, pero no como entretenimiento personal, ¿no? La pregunta que te hizo todo el mundo, Blanca, ¿cómo era Mario? ¿Era ese cuco que todos creían, el que estaba siempre enojado? Contanos. No, no estaba enojado, era una persona que estaba enchufada en el programa, pero nos divertíamos horrores. Él yo creo que tenía esa personalidad fuera del micrófono, de estar frente al micrófono, y su personalidad ante el micrófono. Era realmente, cambiaba. Él era una persona más bien seria y vos te podía parecer que estaba enojado, pero en realidad era una persona que nos divertíamos muchísimo y tenías arranques y él contaba anécdotas. Él decía, yo soy el hombre sin anécdotas. Él siempre decía, el que tiene todas las anécdotas es Ronnie. Pero él tenía un montón, pero esas pequeñas anécdotas qué sé yo, de la vida diaria, ¿no? Sí, él decía, yo en mi casa, yo hago la cama, extiendo la cama cuando me levanto de la siesta, porque, claro, se levantaba muy temprano, entonces descansaba un ratito y dice, yo no me gusta que queden vasos. Esas cosas te contaba, era muy familiero, a lo mejor familiar en el aspecto de cuidarlo y de ser el proveedor, a lo mejor no con todo el tiempo necesario, porque creo que he leído por ahí que Estelita ha dicho, Estela, la esposa, ha dicho a veces parecía que no estábamos alejados o no lo tenía tanto, y ella cuenta que en la pandemia pudo tenerlo y tener ese contacto permanente de llevarle un café, el agua, cosa que no tenía cuando él tenía que ir a la radio, ¿no? Ay, qué lindo es escucharte, Blanca querida. Maru te saluda, Maru Presaco. La verdad es que te lo he dicho telefónicamente cuando te convoqué para que estés aquí con nosotros hoy. Es una voz tan familiar, tan de la casa. Yo te escuchaba y Cristian me supo decir, Blanca era como esa conexión que teníamos cuando queríamos pedirle algo a Mario. Un poco hacías como este papel de madraza, Blanca, ¿o no? Sí, sí, porque por ahí, viste, era eso. Él había instalado, o se había instalado, no es que a lo mejor él no, pero se había instalado como que él era eso, lo que dije al principio, un cuco. Entonces, tenía miedo, che, le digo esto, ¿te parece? Sí, decir, no va a tener problemas, él es así, era, a ver, extrovertido frente al micrófono e introvertido en su vida personal, me parece, cuando salía, cuando estaba con otras personas, era un poquito más introvertido. Blanca, ¿cuándo empezaste con la radio? ¿Cuándo fue la primera vez que entraste a un estudio de radio? Y no sé si dijiste o experimentaste la sensación de decir o sentir, esto es lo mío. Yo creo que lo mío nació muy chica. Yo a los 8 años yo ya tenía la idea de que quería estar en una radio. No sabía lo que era muy bien. Nosotros nací en Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, y las radios llegaban desde Buenos Aires, obviamente. La radio a Trenquelauquen como radio de la ciudad vino en el 70, un poquito antes del 70. Pero la radio era Radio Porteña, Radio El Mundo, Radio Belgrano, aquellas grandes radios de Buenos Aires, y por supuesto era escuchar radioteatro. Mi mamá escuchaba Palmolive del Aire, el radioteatro Palmolive del Aire. Yo me encantaba de chica escuchar los cuentos de la vieja abadía, eran unos cuentos de terror. ¡Qué maravilla era eso! Porque te hacían vivir, o sería el momento. Hoy tenemos todo plasmado en una pantalla y ya no nos emocionan y nos presenta sorpresas, magia. Eso lo presentaba la radio. Eran los cuentos de la vieja abadía a las 10 de la noche.
En esa época, y por más que le parezca sorprendente a los jóvenes, a los adolescentes o más pequeños, uno a las 9:30, 10 menos cuarto ya iba a la cama, porque los papás trabajaban desde muy temprano y uno tenía que ir a la escuela. Entonces, mi mamá a las 9:30, 10 no había televisión, obvio, no había radio, no había televisión. Entra en Quelauquen. Y entonces se apagaba la radio, porque por ahí escuchábamos alguna cosa. Yo no me acuerdo si era el Glostora Tango Club, que no me acuerdo a qué hora estaba, y por ahí mi mamá lo escuchaba con mi papá, pero mi papá tocaba la guitarra, entonces él cantaba, porque él trabajaba mucho, entonces ese momento después de la cena era el momento de agarrar la guitarra y cantábamos. Yo aprendí Puentecito de mi río, algunos temas de Carlos Gardel, Dios te salve mi hijo. Había tantas cosas que uno hacía antes que era más esa conexión con la familia, que hoy se pierde un poco, porque yo he visto en el restaurante el papá con su celular, la mamá, y si hay dos adolescentes, los dos con celulares, y ni se miran. En esa época no, mi papá cenábamos charlando, y después la guitarra un ratito hasta las 10 menos cuarto. Y yo agarraba a escondidas, porque era radio eléctrica, vos la tenías que enchufar. Yo escondida enchufaba la radio y me escuchaba los cuentos de la vieja abadía, porque mi mamá no quería. Mira esas cosas, y dice, no, eso no es para niños, Blanca. No, Blanca, eso para niños no. Y hoy me da tanta risa, por Dios. Has vivido y tuviste la posibilidad de vivir muchos momentos de la radio, ¿no? El radioteatro, después lo que se convirtió en los 80, 90, lo que fue la radio, el traspaso de incluso musical, Blanca, porque antes el operador, viste, el disco, después el cassette, después el CD, digo, ¿cómo te tuviste que ir adaptando a todas estas modificaciones que la radio se presentaba así, abruptamente? Siguiendo lo que me preguntaba Cristian, yo entré por primera vez a un estudio de radio antes de finalizar los 70, porque yo estaba terminando el colegio secundario y voy a hacer un curso, porque en aquel entonces había concursos para cubrir cargos de voces femeninas y masculinas. No era radio donde yo estaba en Trenquelauquen, era una radio privada, no era estatal. Pero llamaban a concurso. Así que me presento, quedo, y en el 70, ahí conocí, digamos, era diciembre del 69, ahí conozco el estudio, ahí había radioteatros, pero eran foráneos, era gente que había venido de Córdoba. Yo me acuerdo, yo no sé si era Leonardo Miranda, yo no me acuerdo bien que era de Córdoba, había hecho radioteatros en Córdoba y después allá en Trenquelauquen. Y nosotros, si no, escuchábamos, como te decía, los radioteatros de las radios de Buenos Aires. Y la diferencia que hoy hay es abismal con la música. Hoy yo creo que toda la música es a través de Internet. Se hace, no sé exactamente el término, pero se hace todo por vía digital, por decirlo, ¿no? Nada que ver con Manuel Alejandro, que te hacía esos temas que te ponían la piel de gallina, porque tenían metáforas, porque representaban la vida con metáforas, la vida de todos los días, de una pareja, de un niño con sus padres. Era otro mundo, y hoy yo veo la música de hoy y a veces me sorprende, porque a veces no se entiende lo que hablan, porque todos quieren cantar como centroamericanos, como si fuera la panacea. Así que no sé, ha cambiado muchísimo. Y la radio sigue teniendo esa magia que tenía la radio. Lo único que al ponerle ya una cámara como esto, también, bueno, ya ustedes lo pasan después como una entrevista, pero la radio tiene que ser radio, que la gente se imagine si vos estás bien, si estás mal, cómo te ha ido el día. En la radio, cuando yo iba, la gente te decía, Blanquita, ¿está bien hoy? No todos, pero había personas que se daban cuenta que mi voz no era la misma de todos los días, y a lo mejor sí yo había dejado a un hijo con fiebre. Esas cosas, que es la magia de la radio, no me gustaría que se perdiera, porque
es sumamente interesante. La gente me decía, Blanquita, yo me la imaginaba rubia de ojos celestes, flaca. Este otro decía, no, la veía así gordita como es, tiene ojos marrones, yo me la imaginaba así, no sé, por tu voz, que eras más joven, más vieja. Esa es la radio, la magia. Esa es la magia de la radio, claro que sí. Querida Blanquita Rossi, queridos oyentes, les decimos que nos estamos dando este lujo de conversar con Blanca Rossi. Hay mensajes de nuestros oyentes, querida Maru. ¿Qué nos dice la gente al 3547-561849? Lore Santamaría nos escribe y dice, qué hermosa voz se escucha en mis oídos, suena tan familiar, qué alegría saber de vos, Blanquita querida. Un abrazo enorme. Abrazo. Un abrazo. Carlos Maximiliano escribe también en el Facebook, hermosa Blanquita, te dice también. Blanca, recordame es difícil la pregunta, pero un lindo momento en las mañanas de Juntos que recuerdes, una gran figura que los visitó y donde hicieron una entrevista soñada por el entrevistado, por lo que pasó, por la conexión, por la magia. Yo creo que todas las notas han tenido una cuestión especial, depende de qué era. Nosotros hemos visto desde los candidatos, desde la política, a artistas de la pantalla grande, del cine, de la televisión, artistas cantantes, qué sé yo. Perales, por ejemplo, ¿Perales lo trataba Mario de Mario? Sí. Tipo que lo conocían, ¿no? Generalmente, sí. El entrevistado venía y te decía por el nombre. Era muy difícil que no te dijera por el nombre, pero Mario siempre dijo que para él, salvo él admiraba a Ronnie Vargas. ¿A Mario admiraba a Ronnie Vargas? Sí, Mario lo admiraba. Lo admiraba como movilero y sobre todo por las notas que hacía. Él dice, le saca agua a las piedras. Pero Mario siempre decía, no hay buen entrevistador, hay buen entrevistado. Y el otro día corroboré eso más que nunca, porque eso lo corroboré estando con Mario, ¿no? En las distintas notas que hacíamos. Corroboré con una señora que cumplió 100 años, no sé si ustedes lo han visto, que se viralizó un video de ella que maneja todavía. Ah, la vi, sí. Y la vi. Bueno, María Laura Santillán le hizo una nota. Yo que por ahí no me gusta mucho porque, que quieren hacer que la señora diga que estaba esto, que... No. Le comió esos 3-4 minutos, se los comió a María Laura Santillán, que es una súper periodista con mucha experiencia. Era el entrevistado. Mirá, le decía... No, dice, ¿y usted cómo se mantiene así, 100 años? ¿Cuál es su...? No, dice, yo nunca caminé, nunca hice gimnasia, siempre anduve en auto. Ella tiene una empresa, mira, trabaja todavía, se va a su empresa desde Cava, desde la ciudad de Buenos Aires, creo que es Pompeya, no sé si es un mismo barrio de la ciudad, no, eso no tengo muy claro. Y ella se va a Pompeya porque ahí tiene la sede de su empresita, su pyme. Y ella trabaja. Y nunca hizo gimnasia, por eso te digo, yo creo que yo creo mucho en Dios, que Dios ya en nuestro envase puso una fecha de vencimiento. Y no tiene que ver con la gimnasia. Sí, vos te tenés que cuidar, hay ciertas pautas que hay que seguir. Pero yo creo que en la fecha de vencimiento está el misterio. Sí. Vos sabés, Blanca, me hiciste acordar, me fui de vacaciones en el 2012, creo, me fui solo, en marzo, como me iba yo después de los operativos de verano, me fui solo, necesitaba irme solo a Brasil. Y siempre allá conocía gente, multiplicaba mis amistades, todo. Y de pronto me encuentro en la pileta con un señor, pelo blanco, edad blanca, 86, 87, 88 años, con su esposa. ¿Y qué decís vos? Mirá este hombre, un abuelo con su mujer, de vacaciones, un celular grandote tenía. Ya había celulares más chicos, pero él tenía un celular grandote. Claro, y a mí me daba curiosidad y me daba hasta ternura, me acordaba de mis abuelos, me acordaba de mi papá, hasta que en un momento me acerco y empiezo a entablar una conversación. Yo soy de Córdoba, yo también, me conocía de la cadena 3 el hombre. Bueno, el hombre era un empresario muy importante de Villa María y
todavía seguía trabajando y yo veía que atendía el teléfono y yo decía, los hijos deben llamarlo para ver cómo está. No, manejaba la empresa por teléfono, Blanca. Y estaba haciendo negocio. claro, era la mujer que vos viste manejar con 100 años y yo estaba construyendo esto y aproveché y le digo, perdóneme, ¿no me ayuda? Sí, dice, ¿qué necesita? Estoy en este proyecto, tengo ya construido una radio, es una locura, ojalá vengas, Blanca, y veas lo que es este edificio algún día. Y me dice, vos tenés que hacer lo que vos sientas, no le des bolilla a todos los que hablan alrededor tuyo. Si es lo que te gusta, hacelo. Pero hay ese estereotipo que decís vos, Blanca, que a veces tenemos, que te lleva a encasillar a una persona en un determinado lugar y después no lo es tanto, ¿no? Exactamente, por eso te digo, vos ves esas cosas y decís, la pucha, hay esperanza que si vos ponés esa fuerza, estas ganas, seguís con lo que te gusta, como te dijo el Señor, sí, hay muchas posibilidades, gracias a Dios, ¿no? Y siempre, como digo, Dios allá, siempre dándote ese empujoncito que a veces necesitamos. Y a mí que me gusta leer, yo no soy de andar mucho por ahí, trabajar no, pero me gusta leer, yo tengo mis jueguitos en el celu, leo, por ahí escribo con la mano izquierda que dicen que es muy bueno para el cerebro, para activar una parte del cerebro que es fundamental para no quedar en que nos olvidamos de las cosas, porque los años trae eso, chicos, ¿eh? Por más buena memoria que tengas y por más que te hayas cuidado y todo, hay cosas que se van perdiendo, como muchas personas pierden un poco la audición, pero hay que siempre activar el cerebro. A mí me gusta mucho leer, así que siempre estoy por ahí con algo de lectura. Estaba leyendo Humberto Eco, El cementerio de Praga, pero por ahí él tiene una fijación mucho con los judíos que a mí no me convence mucho, por ahí lo dejé a mitad y ahora lo voy a retomar, pero de Humberto, leí El Príncipe otra vez de Maquiavelo, he leído cosas pasatistas como El puñal y la traición de Fernández Díaz, y la historia de las palabras de Balmaceda, la Belle Époque argentina de Balmaceda también, cosas que son distintas, ¿no? Que es bueno también para activar el cerebro. Bien. Permitime, Blanca, que voy a hablar con Maru. Maru, ¿ya se te pasó la emoción? ¿Estás feliz? ¿Estás conociendo a Blanquita Rossi, Maru? Qué placer tenerte aquí conversando. Blanca, te animaste a hacer de todo, o casi todo. Vos me dirás si te faltó algo pendiente ahí de poder hacer o cumplir quizás a lo mejor un anhelo, porque te animaste incluso a meterte en la política también. Sí, me metí en la política, fui diputada nacional, y no es lo mío. A mí me sirvió de experiencia, me encantaba la posibilidad que me dieron de tener experiencia, pero no es lo mío. Vengo de otro palo y yo creo que para meterse en política hay que ser un poco más joven, porque vos ya estás como muy estructurada. Entonces las estructuras no te permiten a veces hacer la vista gorda a un montón de cosas que no me gustan. Y después dice, sí, hasta escribí en el diario. Gracias al día a día hice los consejitos de Blanquita, que fue un gran éxito y que me dio muchas satisfacciones. Y ahí conocí gente, hice notas, cuando el diario me dijo, bueno, nosotros te hacemos, vos, no, yo las puedo hacer, sí, hacela. Así que en la última página de los consejitos de Blanquita yo puse ahí una nota de la gente, ¿no? Hice una nota con una señora que tenía un comedor cerca de lo que es hoy el Mercado Central, extraordinaria la señora, con un empuje, con una garra, cosas que no solo era de darle el plato de comer, sino enseñarle. Ella le decía, la llamaba a las señoras, a las dueñas de casa, ¿no? Que eran casitas muy, 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 muy humildes, y le decían, no pueden estar, tienen que blanquearla, pongan una maceta, pongan una flor, pongan una plantita. Tenía eso. Después hice un montón, hice con personajes de Córdoba, muy lindo. Hice con un señor que era policía y que
se tiró al dique porque un hombre se quiso suicidar y se tiró y lo salvó. Y la frase final fue, y le di un abrazo porque me di cuenta que lo necesitaba. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, qué hermosos momentos. La radio es eso, señoras y señores. La radio es Blanquita Rossi. Están nuestros teléfonos explotados, querida Blanca, de escucharte. Hacemos uno y uno, Maru. Tengo por acá, Cristian, buen día. Qué notón, Blanquita Rossi. Para la ama de casa, Blanquita. Mi madre es seguidora fiel y a veces por mis tareas escuchaba radio con Mario y por lógica, Blanquita. Saludos, Ricardo Alturria, que también está escuchando la radio. Estela escribe, dice, un ícono de la radio, divina, su voz inigualable, grande, Blanquita. Acá me escribe también, atención, Jorge, chicos, soy Jorge, el servidor y socorrista de la Virgen de Lourdes, aquí en nuestro santuario. Qué hermoso escuchar esa hermosa voz. Dale saludos a Blanquita, qué grande, y que la Virgen la bendiga siempre a ella y a su familia. Hermoso reportaje, abrazo. ¡Ay, qué lindo! Yo siempre le pido a la Virgen que nos cubra con su manto, porque yo creo que ella es nuestra madre y viste que antes las abuelas tenían pañoletas. Yo me acuerdo de mi abuela con su pañoleta y cuando hacía frío nos abrazaba y nos tapaba con esa pañoleta y me hace acordar eso. Por eso, gracias al oyente por hacerme recordar a nuestra madre. Diego Acevedo de DPA Service, desde Despeñaderos, escuchando el programa. Un gran saludo a Blanca Rossi, estoy escuchando esta nota. Qué bueno volver a escuchar su voz en una radio. Siempre la seguía cuando estaba con Mario. Genia total. Acá me escribe Roxana también. ¡Genio! Acá me dice, tenemos un debate. ¿Cuántos años tiene Blanca? No sé, no le vamos a preguntar eso. A una dama no se le pregunta la edad. No, sí, la digo, no tengo problemas. ¿Cuántos años tenés, Blanquita? 73. No, yo la estoy viendo, está espectacular, Blanquita. Está espectacular. Ay, gracias, Cristian, sos mi amigo. No, por supuesto que además soy tu amigo, pero me encanta verte. Yo he contado en este micrófono algo que vos dijiste una vez, Blanca. Yo estaba transmitiendo desde Perú. Y contaba cómo habían hecho el monumento de Sacsayhuamán. Y decía que esos bloques no tenían ligamento, no tenían cemento, y que se habían hecho después de años y años de trabajo. Algunas teorías decían que lo habían hecho los ovnis, y yo todo esto lo sacaba al aire en Cadena 3, y Blanquita hizo un comentario que la clavó al ángulo, porque dice Blanquita, fíjate, Cristian, qué importante, ¿no? El tiempo, se tomaban el tiempo para hacer cosas importantes, dice Blanca. Lo importante lleva tiempo, y me quedó grabado siempre esa devolución que hiciste, Blanca. Es que hoy queremos todo tan rápido, Cristian, que a veces tiene imperfecciones y se caen muy rápido esas cosas que vos haces así sin ponerle el soporte. Esto no tenía soporte, pero seguramente tenía el trabajo de decir, tomarse el tiempo. Esto si lo pongo a la derecha o a la izquierda, ¿cuál será mejor? ¿Qué ángulo estará mejor? Y hoy hacemos todo a las apuradas y así nos va también, ¿eh? Todo a las apuradas. Ahí te doy, Maru. Hay que tomarse el tiempo. Hay que tomarse el tiempo. Diego Acevedo me dice, hay que jugarle el 73 a la cabeza de la quiniela a ver si Blanquita nos trae suerte. Bueno, jueguen. Después si ganan, compartan con Blanca, que fue la que les trajo suerte, ¿no? No, que les lleve algo a ustedes. Facturas, una tortita. Es que escuchaste, Diego, Diego, jugá, Diego, y después venite para acá. Siempre trae, Diego, siempre trae. Blanca, si tuvieras que darnos un consejo a todos los que trabajamos de la radio, en la radio y para la radio, ¿cuál sería? El consejo que siempre doy es tener respeto irrestricto por el oyente. El respeto es fundamental. Vos escuchás muchas, no tanto ahora, no sé, bueno, yo no escucho mucho a FM, pero dicen palabras, malas palabras por decirlo, y el lenguaje castellano es maravilloso
¿Para qué decir si vos tenés cosas, palabras para reemplazarlas? Pero no, el vos, el pe, están siempre. Y eso, y las redes sociales, por Dios, lo grosero, lo grosero, y eso ven nuestros niños, y a veces eso me preocupa. Igual que la música, como decía recién, no solo que no se entiende, que ahora muchos de los temas, no digo todos, porque hay algunos rescatables, hablan del sexo, del dinero, de lo que yo tengo que tener mucho, de ganarme el primer millón, del tema ese que fue un éxito, que lo decía bien, hoy no, yo quiero ganarme lo que sea hoy, para salir hoy. Claro. Y hace poco entrevisté a una persona que hacía educación financiera, y muy claro, porque hoy los chicos apuestan, ¿viste? Volvemos a lo mismo, Sí. quieren todo ya. Y el hombre me explicó, no, si ustedes creen que se van a hacer millonarios con esto, no es así. Esto es para ir ganando un dinero de acá a un tiempo, y a lo mejor colabora en tu retiro con un pequeño capital, pero incluso, fíjate, hasta las matemáticas te muestran que no todo es de hoy para mañana. Tengo audio de los oyentes. Nuestro amigo el voluntario de la Virgen de Lourdes, Jorge, dice: decile a Blanquita, la espero cuando quiera y pueda por el santuario de la Virgen de Lourdes. Ay, sí. He ido y me gustaría ir otra vez, sí, hace mucho que no voy. Jorge Calvi nos manda un audio, a ver qué dice Jorge. Hola Maru, Cristian, buena vida, Blanquita Rossi, por favor, me saco el sombrero. Qué locutora, por favor. Y quiero ser breve y no sé si voy a poder serlo, pero de todos modos, un detalle, esa complicidad con Mario para trabajar, esa persona buena que se notaba que siempre fue y sigue siendo, porque la escuchas y te da tanta paz escucharla hablar. La verdad que una trayectoria espectacular, estoy escuchando parte, vos sabés que arranqué tarde la nota, así que no quiero decir cosas que no son, digo, si ya fueron habladas, pero bueno, me encantó esa complicidad que tenías con Mario y cómo le hacías el aguante a todas las cosas que él se le ocurrían o que hacía. Me encanta esa parte de tu vida, pero yo sé que hay mucho más y lo que estás diciendo, la radio es la voz y la voz tiene que transmitir todo. Todo lo que se le agregue hoy puede haber 10.000 cosas porque hay 10.000 cosas nuevas en la tecnología, pero la voz tiene que manifestar todo, alegría, tristeza, soledad, lo que sea que tiene alegría extrema. La verdad que es una cosa hermosa y ojalá que nunca se acabe la radio, siempre lo decimos con Cristian, Maru, pero es una belleza. Le mando un abrazo gigante, decirle que la quiero mucho y que se la extraña porque esa voz es única, esa voz tan dulce y tan buena para mí es única. Abrazo grande, mi nombre es Jorge Calvi. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué lindas palabras, por favor! Sí, había complicidad. Y eso que él me decía, deme un beso, Blanca, por favor. Y yo lo saludaba y cuando entraba era un beso y yo le decía, no, no. Y es que eso movió a un taxista a decirme, a pararme en el Garden Shopping ahí de Corrientes e Ituzaingó casi Boulevard San Juan, para decirme, Blanquita, si le da un beso a Mario, la llevo un mes gratis a la terminal en el taxi. Por Dios, la gente se daba vuelta porque se paró el taxi y se bajó. No solo que me llamó así como para decírmelo en voz baja, me lo dijo a los gritos. Esas cosas hace la radio. Imaginaban que yo no le quería dar un beso y que estaba enojada con Mario. Y bueno, eso era llevar a la gente a creer una cosa y otros dirían, mirá qué tontería, o ay, Roberto, qué sé yo, que me cargaba siempre. No había ningún Roberto y yo le decía que sí, le seguía la corriente. Así que sí, había una complicidad y además porque eran muchos años de conocimiento. De hecho, un día un artista que estaba ahí, que fue a hacer una nota, dice, Mario, estaban hablando ellos dos, yo estaba ahí al costado, y él no sé qué le pregunta, y yo le tiro a Mario para contestarle, y dice otra cosa, y yo le tiro a Mario, y entonces cuando va el disco, me dice, ¿cómo haces para saber lo que va a decir él?
Y no sé, era natural, porque yo lo conocía como la palma de mi mano, muchos años, 26, 28, estando juntos. Así que ha sido, esa complicidad en los últimos tiempos era casi un feedback, era un feedback, no es casi, es totalmente, un ida y vuelta. Juana Lucero escribe en las redes sociales, porque la estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, y dice: querida Blanquita, qué lindo escucharte. Ay, gracias, muy amable a toda la gente. Realmente, eso es importante, haber dejado algo, una pequeña cosa en cada oyente, que cuando la gente te decía me hizo feliz, me trajeron un recuerdo, me acompañaron en tal momento, esa es la mayor satisfacción de una persona que trabaja en los medios. Maru. Entonces, Blanca, veo que todavía lo tenés muy presente a Mario. Creo que a muchos de los cordobeses nos pasa esto, ¿no? Por ahí estamos en casa y decimos: uy, ese tema lo ponía siempre Mario. A veces nos pasa incluso aquí en la radio con Cristian. Este tema es muy de Mario. Y me pregunto, Blanca, ¿tendrá quizás a lo mejor esa sensación o esas ganas de volverse a encontrar con Mario, de sentarse en un café? ¿Qué se dirían si tenés esas ganas de encontrarte con Mario, Blanca? No sé qué diría él. Yo le diría: ¿qué hemos hecho de la radio, Marito? De aquella radio que vos soñaste con la valijita esa de cartón, entrando a la Avenida Colón y mirando hacia Lontananza. ¿Qué hicimos de la radio? Porque a veces hay cosas que se perdieron. Pero bueno, es un nuevo estilo, a mí me gusta, yo por ahí la escucho, pero noto que mucha gente que antes la escuchaba te dice no la escucho porque por distintos motivos que no vienen al caso. Ha sido muy clara, Blanca. Una pregunta más. ¿Cómo te enteraste de la muerte de Mario? Me enteré porque yo entro a la página de la cadena 3, estaba acostada, era un domingo. Era un domingo. Sí, ¿Y a qué hora te enteraste? y eran como las 8 de la mañana, no me acuerdo Sí, exactamente. sí, sí. Y ahí leo en cadena 3, por favor, ahí puso enseguida la radio y la angustia. A mí me marcó mucho y me, me puso en ese momento de la pandemia, me dio después mucho miedo, no sé si la palabra es miedo, de salir después, porque hubo dos personas que a mí me marcaron mucho su muerte por el COVID. Una fue Mario y la otra Mauro Viale, que también murió. Yo lo vi acá un viernes a la tarde en televisión y resulta que el domingo había fallecido. Y después lo escuché al hijo de qué manera, porque él se sentía muy mal en el canal y se sentó ahí en un pasillo y me lo imaginaba Mario así, aunque él ya había estado internado. Yo lo había escuchado unos días antes de estar, que lo llamaron de la radio para ver cómo estaba y él dijo: Estela está internada y yo estoy un poquito mejor, pero me voy a ir a hacer un chequeo. Eso de una persona que no había faltado nunca a trabajar, por y pues mira que tenía resfríos, era migrañoso, nunca lo había faltado. Y eso me impactó mucho. Eso de decir la enfermedad, el COVID en este caso, te puede llevar a eso así. Y sí, es la vida. Somos eso, somos un momento, algo fugaz. Señoras y señores, felicitaciones por la invitada, años escuchándola. Dijo una gran verdad: la política no es para los honestos. Cariños, un ser totalmente transparente, Graciela. Querida Blanca, qué gusto tenerte en esta radio, en Punto 11. Ojalá algún día te podamos tener acá en este estudio. Yo personalmente te agradezco tanto, que has sido muy generosa conmigo, siempre. No, yo les agradezco a ustedes porque siempre mi mejor recuerdo. Hemos compartido momentos muy gratos. ¿Te acordás la cena que tuvimos? Charlamos mucho y sí me gustaría, así que en cualquier momento me voy a llegar para estar ahí en el estudio y cara a cara
decirnos y contarnos todas las cosas que hoy nos faltaron, porque hay miles de cosas para contar que a los oyentes le van a traer recuerdos y algunos que no han sabido, de las cosas más grandes del mundo que hicimos juntos, porque Mario era así, o más grande un mundo, así que tenemos muchas cosas para hablar, inclusive de la vida, de mil cosas, Cristian, porque tenemos mucha afinidad y hemos compartido muchos años y te considero un amigo y una persona de bien. Gracias, querida Blanca, nosotros también. Y en nombre de todo el equipo de Punto 11 en la ciudad de Altagracia, te damos este aplauso, te agradecemos, gracias por prestigiar este micrófono y en el final, yo te dejo el abrazo, te vamos a hacer trabajar, si puede ser. Bueno, primero quiero saludar a Maru, a toda la gente que está con vos, que te está acompañando, que a veces los operadores, la gente que está ahí A ver, le vamos a mostrar, Fabri, activa la cámara del control para que conozcan. Mirá lo que es Fabricio, mirá lo que es Titi, ese sumate vos también, así Blanca puede conocerlos y vos completás ahí el saludo, pero quiero que los veas. ¿Tenés ahí, Fabri? ¿Activás la cámara ahí? Porque ahora... Un día le preguntamos a Ronnie si esto de las cámaras conspiraba contra la radio. Nosotros usamos la red como un complemento. Y Ronnie me dice, mira, Cristian, la radio es tan generosa que hasta te da imagen, me dice Ronnie. Así que, no te anda la cámara esa, Fabri, pará. Y activa esta, pará. ¿Tenés un minuto, Blanca? Sí. Quiero que los veas. A ver, ahí está. Bueno, lo vas a ver de este lado. Tras el cristal en la consola, y de paso, antes que lo veas, ¿sabés que me hacía reír mucho, Blanca? Cuando alguien te saludaba y Mario leía un saludo para vos, que Lito Quintero ponía, es peronista igual que yo, ¿te acordás? Sí, ¿y te acordás la Indomable? Sí, una mujer atrapada por su pasado. Y vos le decías a Lito, no soy peronista, Lito, y Lito ponía ahí. Siempre fui independiente, con cierta... yo creo que del peronismo a mí me gustaba la justicia social y que después me defraudó. Así que, pero eso nada más quería decir, me defraudó, así que no. Pero sí, Lito me decía eso y además me decía vieja y yo decía, no, vieja no, bueno, todas esas cosas esas bromas que me hacía Lito Quintero. Bueno, a ver si se ven ahora. Vamos a activar la cámara, vos avísame cuando los veas a los chicos, Blanca. Ahí está, mirá qué jóvenes. Fabri, ¿qué edad tenés, Fabri? 20, Titi 23 y ese 23. A ver si los ves, Blanca. Vos decime si los ves. Sí, los estoy viendo ahí. Ahí está. Y son tan necesarios porque uno pone la voz, y en este caso la imagen, ¿no? También, pero ellos son sumamente necesarios, tiene que tener el momento justo para la música, para la publicidad. Ellos también son necesarios y debemos darle el valor que tienen. Así es, coincidimos. Mónica Villagra escribe, mi mamá una gran oyente de Mario Pereira, Blanca Rossi, qué lindos recuerdos. Susi Peralta, gracias Cristian, gracias Blanquita por tan lindos recuerdos. Blanca, te dejo un abrazo y decíamos acá con la producción, ¿qué tema musical ponemos para cerrar? Y hay un tema que Mario y Lito lo usaba siempre de cortina y para mí es volver a ese Juntos de los 80. ¿Querés presentar Paloma San Basilio juntos para la audiencia de Punto 11 y el programa Buena Vida? Con la Buena Vida, Paloma San Basilio y juntos.